Quiero, antes de que se vaya, regalarles una palabra que ha estado en mi corazón todo este tiempo. Aleluya. Que le he puesto hoy como título: el don inefable. El don inefable. Y vamos a 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7. 2 de Corintios capítulo 9. En el versículo 7 dice así la palabra: cada uno dé, ¿cada uno qué? Dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Nunca den con tristeza, y tampoco den por necesidad, ni con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Dios ama ¿a quién? Siempre llévese eso aquí en su cabeza, en su corazón. Dios ama al dador alegre. Cuando uno lee eso, a uno no le queda otra que orar: Señor, haz de mí y de mi familia una familia ¿de qué? De dadores alegres. Porque yo quiero ser una familia que Dios ame. ¿Y Dios ama a quién? Al dador alegre. Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 35. Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 35 dice: el apóstol Pablo da este discurso y dice, en el medio del discurso, dice: en todo les he enseñado que, trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Trabajando así se debe ¿qué? Ayudar a los necesitados. Y dice: y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es ¿qué? Dar que recibir. Más bienaventurado es ¿qué? Dar que recibir. Y en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 15, en signos de exclamación dice: gracias a Dios por su don inefable. Léalo conmigo, como dice: gracias a Dios por su don inefable. Puede levantar su mano y diga conmigo: gracias a Dios por su don inefable. Ponga la mano en su corazón y diga: dame a mí, Señor, el don inefable, a mi casa, a mi hogar, a mi familia, a mi iglesia. Danos el don inefable, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Una de las expresiones más hermosas que está en la Biblia es esa expresión de 2 de Corintios capítulo 9 verso 15. Esa expresión que está en exclamación. El apóstol Pablo, que está enseñando a la iglesia de los Corintios, todo el capítulo 9 está enseñando sobre el dar. Está enseñando sobre los distintos niveles en el que podemos estar los seres humanos en cuanto al dinero y a la finanza. Enseña sobre el nivel de escasez, enseña sobre el nivel de suficiencia, enseña sobre el nivel de abundancia y enseña sobre el nivel de sobreabundancia. Y explica el apóstol Pablo ahí en el capítulo 9 cómo podemos romper un nivel y pasar al otro nivel, que es la voluntad de Dios. Porque 3 de Juan verso 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas ¿qué? Salud, así como prospera tu alma. Una vez que usted se hace cristiano, que le da el corazón a Cristo, su alma es salva. Su nombre está anotado en el libro de la vida. Si usted llega a morir en cualquier momento, usted va al cielo. Diga amén y déle un aplauso al Señor. Eso no está en discusión. La vida eterna no está en discusión. La palabra de Dios dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿será qué? Salvo. Todo el que invocare su nombre será ¿qué? Salvo. Y eso ya es riqueza, ya eso es ganancia. El solo que podamos morir y pasar la vida eterna con Jesús, ya eso es riqueza, ya eso es ganancia. El ladrón de la cruz vivió esa experiencia, murió, y el mismo día que murió entró al cielo. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Pero si Dios te permite, escúchame, después que le das tu vida a Cristo y que tu nombre está anotado en el libro de la vida y te permite vivir unos años en esta tierra, vamos a suponer que te permita vivir 10 años más, algunos 20 años más. Ya yo llevo
30 años después que me entregué. O sea, me ha permitido vivir 30 años más después que me entregué y ojalá me permita vivir unos 40 años más en nombre del Señor. Amén. Lo que Él me permita. Pero la idea es que los años que Él te permita vivir aquí en la tierra, lo vivas conforme a su voluntad. Y su voluntad para ti y para mí está expresada en Juan capítulo 10, versículo 10, donde nos dice: el ladrón fue el que vino a hurtar, a matar y a destruir tu vida. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo y vino a darte vida y vida en abundancia. Dígame amén, aleluya. Ahí en Juan 10:10 dice que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Por favor, diga vida en abundancia. No se le olvide que esa es la voluntad de Dios para usted. No deje que nadie le convenza de lo contrario. No se deje engañar. Hay muchos engañadores y aún en las iglesias. Escúcheme, la palabra de Dios dice que quiere darte una vida abundante. Y en esa vida abundante Él quiere que tengas salud abundante. Él quiere que tengas estado de bienestar generalizado. Él quiere que tengas una familia estable y feliz. Y Él quiere también que tengas prosperidad financiera y material. Dígame amén y denle un aplauso al Señor. Pero todo eso que el Señor quiere darte no es con motivaciones egoístas. No es para que tú las disfrutes tú y ya. Todo eso tiene un propósito. El hecho de que Dios quiera bendecirme, darme una vida abundante, darme una familia de bendición, dame salud, dame prosperidad financiera y material, es porque Dios quiere luego entonces que yo con todo eso lo comparta ¿con quién? Con otros. Eso es lo que me va a diferenciar a mí de las personas que no han tenido un encuentro con Dios. Ustedes recuerdan la historia de aquel hombre que vino al Señor con su hermano peleando por una herencia. Y le dice: Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y el Señor los exhortó y les dijo: hombre, ¿quién me ha puesto entre vosotros como juez o partidor? Y le dice: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que éste posee. Guárdense de la avaricia. Y les cuenta una historia de un hombre rico que su heredad había producido mucho. Y además de que su heredad había producido mucho, estaba buscando qué hacer con toda esa riqueza y estaba buscando qué hacer con toda esa producción o sobreproducción que había tenido. Y lo único que a él se le ocurrió fue decir: ya sé qué haré. Derribaré mis graneros y los haré mayores. Y ahí amontonaré mis bienes y mis frutos. Y le diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, repósate, porque ahí tienes un futuro garantizado. Y dice el Señor que oyó una voz que le dijo: necio, esta noche vienen ¿a qué? A pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿para quién será? Entonces ahí está el centro, escúcheme, de la enseñanza. ¿Es que acaso era pecado que él fuera rico? ¿O es que era pecado que su heredad produjo mucho? No, su pecado era que todo eso era para él solo. Todo eso era para él pavonearse, para amontonar. El pecado de él era su egoísmo, su avaricia. El pecado de él era que él no era próspero para compartir con otros. Tenía toda la gracia y el favor de Dios para prosperar, pero no carecía, o sea, él carecía del don que inefable. ¿Tú te imaginas un hombre que sea rico y que su heredad produzca mucho, que tenga en su vida el don inefable? ¿Qué haría? No regalaría el dinero, pero pensaría en muchas acciones. ¿Cuántas cosas se pueden hacer cuando somos libres financieramente? ¿Cuántas cosas podemos financiar para bendecir la obra de Dios, para bendecir personas, para bendecir a la niñez, para bendecir a tanta gente que sufre? Son tantas ideas que pueden venir a la mente de una persona que por la gracia de Dios esté produciendo y esté haciendo dinero. Algunos simplemente cuando empiezan a producir dinero es simplemente para ellos y solo para guardar y para acumular y para ellos.
porque carecen del don que es inefable. Y puede ser que se congreguen en una iglesia, pero no tienen el don inefable. A mí me gusta 2 Corintios capítulo 9, y se lo mando como tarea para la casa, porque al final, en el verso 15, termina exclamando: oh, gracias Dios por tu don que inefable. Es como llegar al llegadero. Es como que gracias que me has dado dones, pero te doy muchas gracias por el don inefable. ¿Y qué significa inefable? El don que no se puede explicar con palabras. El don inefable es el don que no es fácil de explicar. No se puede explicar con palabras. El hecho de que Dios ponga en mi corazón dar de lo que me costó trabajo, de lo que me costó esfuerzo, de lo que me costó producir para ayudar a una persona, para empujar la obra de Dios. ¿Aló? Cuando otras personas se enteran de que lo hace, que tú colaboras con la obra de Dios, que tú ayudas a un necesitado, te dice: tú sí eres ¿qué? Tonto, tú sí eres gafo. Claro, porque en su lógica humana, ¿cómo vas a dar tu dinero para esas cosas? Pero ellos no entienden que tú posees el don inefable. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Quiero que veamos, oiga bien, este próximo domingo tenemos nuestra fiesta ¿de qué? De primicias, aleluya. Las primicias, como lo hemos dicho, no solo es que es la ofrenda más importante que está en la Escritura, sino que además las primicias revelan de manera clara qué es y quién es lo primero en mi vida. ¿Qué es y quién es el que ocupa el primer lugar en mi corazón? Las primicias no la inventaron los pastores. Las primicias no la inventaron los apóstoles. Las primicias no la inventaron en las iglesias. Las primicias no es un invento de este tiempo. Las primicias es una ordenanza de Dios milenaria. Empezó con nuestro padre Abraham diciéndole: sacrifícame a tu hijo. Y cuando lo hizo, aleluya, Dios juró por él mismo que le bendeciría con abundancia y le multiplicaría grandemente. Aleluya. Las fiestas de las primicias es la fiesta más importante del pueblo judío. Era la fiesta que el pueblo judío reservaba, escúcheme, para todo lo primero y lo mejor que hayan ganado, empezando cada año, llevarlo al Señor. Y decir: Señor, el que trabajaba como granjero, por supuesto, llevaba del fruto de la tierra. Pero el que trabajaba con animales, llevaba lo mejor de los animales. Y el que trabajaba con dinero llevaba lo mejor del dinero. ¿Por qué? Porque decían: aunque yo necesite esto primero que produjo mi tierra, aunque este animal está gordo y es lo mejor que tengo, y aunque yo lo necesite para mi emprendimiento y lo que sea, yo lo voy a llevar a Dios, porque yo le demuestro a Dios con eso que lo primero para mí no es mi empresa, no soy yo, no somos nosotros. Lo primero para mí es Él, aleluya. Él es lo primero, y no es de palabra, sino de hecho y de verdad. Y Dios recibe esa ofrenda. Y la palabra dice que cuando Abel dio su ofrenda, dio de lo más gordo y de qué, y de lo mejor. Y dice que vio Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no vio con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué? Porque Caín dio una ofrenda cualquiera en lo que era una ofrenda de qué, de primicia. Yo debo tener revelación de lo que es la primicia, de lo que eso significa. Y además debo también ofrendar una ofrenda de primicia de acuerdo a mis expectativas del año. ¿Qué expectativas tengo yo en este año de que Dios me bendiga y me supla y me prospere? Nosotros debemos entender que cada semilla que nosotros sembremos produce según su género. No puedo sembrar tomate y recoger cebolla. No, señor. No puedo sembrar manzana y recoger mandarina. Si siembro semilla de manzana, voy a recoger manzanas. Y asimismo, cuando sembremos, en cuanto a las primicias, en cuanto a las ofrendas, en cuanto al dinero, si siembro escasamente, no puedo pretender yo recoger ¿qué? Abundantemente. Dice la palabra: si siembra escasamente, va a ser un cosechador de ¿qué? De escasez. Pero si siembra generosa y abundantemente, vas a cosechar generosa y abundantemente. Así que yo siembro mi primicia con mi expectativa, que es lo que yo espero de Dios este año en mi finanza y en lo material. Ahora te quiero regalar
tres cosas por las que, escúcheme, ve, por las que Dios ama al dador alegre. Y tres cosas por las que es más bienaventurado dar que recibir. Tres cosas por las que Dios ama al dador alegre. Y tres cosas, escúcheme, por las que es más bienaventurado dar que recibir. Vamos a comenzar con tres cosas por las que Dios ama al dador alegre. Escúcheme, número uno. Tres cosas por las que Dios ama al dador alegre. Número uno, Dios ama al dador alegre porque dar es la mayor expresión del amor de Dios por la humanidad. Cada vez que nosotros damos, oye, ve, cada vez que damos y damos con alegría y damos por amor, ¿a quién nos asemejamos? A Dios. A Dios nos asemejamos, nos parecemos a Él. Mire lo que dice Hebreos. Dios siempre ha amado esta tierra. Dios siempre ha amado al ser humano. Y Dios se lo ha demostrado una y otra y mil veces. Y Dios se lo ha dicho y se lo ha demostrado una y otra y mil veces. Pero llegó un momento en que Dios dijo, no, los amo, pero no me entienden. Voy a hacer la máxima expresión de la demostración de mi máximo, ¿qué? Amor. ¿Y cuál fue? ¿Entregar a quién? A su propio hijo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es tremendo lo que dice allí. Allí lo que dice es que desde el Génesis Dios nos está hablando. Cuando el arca era una manera de Dios hablarnos. Cuando Abraham, sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, Isaac, era una forma de Dios hablarnos. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, el cordero pascual allá, era una forma de Dios hablarnos. Y Dios ha hablado muchas veces, muchos años, de muchas maneras, pero la gente no termina de entender. Y entonces Dios dijo: yo voy a hablar la última vez para que me entiendan. ¿Y qué voy a hacer? Voy a dar a mi hijo, aleluya. Voy a entregar a mi hijo, aleluya. Voy a dar a mi hijo, aleluya. Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida. ¿Sabe por qué la palabra dice porque de tal manera? Porque es el don inefable, el que no se puede expresar con palabras. No, el escritor no halló una palabra de por qué Dios dio a su Hijo. Y como no la halló, dijo, bueno, de tal manera. No supo cómo expresarlo, porque es el don que es inefable, el que no se puede expresar con palabras. De tal manera, como no sé cómo decirlo, lo único que se me ocurre es: de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué creen ustedes que Dios va a volver a hablar de otras maneras? Ya Dios habló por el Hijo. El que cree en el Hijo tiene la vida, y el que no cree en el Hijo lamentablemente no tiene la vida. Y en 1 Corintios capítulo 15 verso 20 nos dice qué tipo de ofrenda es Cristo. Porque para que el Padre la haya dado, tiene que ser que Cristo es una ofrenda que el Padre dio. Y en 1 Corintios capítulo 15 verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Sabe? Escúcheme, ¿qué tipo de ofrenda es Cristo? Cristo es una ofrenda ¿de qué? De primicia. Y escúcheme, comporta Cristo la primicia perfecta. El Padre, cuando fue a entregar algo por nuestra redención y la salvación de la humanidad, no entregó el mejor ángel que tenga, el mejor arcángel, o 100 ángeles ahí van. No entregó lo mejor que él tenía. Entregó lo más preciado, su único hijo.
el único hijo que él tenía. Y cuando él lo entregó como primicia, entonces esa primicia murió. Y escúcheme, pero cuando murió al tercer día, esa primicia se levantó. Entonces Cristo mismo resucitado es una primicia que el Padre dio, pero además es la primicia de los resucitados. Pero además, cuando Cristo resucitó, lo revisa en su casa, por favor, Mateo 27, no resucitó solo. Muchos santos del Antiguo Testamento resucitaron juntamente con Cristo. Usted lo puede revisar en su casa. ¿Y qué eran esos santos que resucitaron? Era la primicia de los resucitados. Así que Cristo es una primicia, y Cristo iba a ir al cielo a presentarse él mismo como una ofrenda de primicia y además a llevar la primicia de los resucitados. En Mateo 27 dice que cuando esos santos salieron, hasta entraron en casa de la gente. ¿Quiénes estaban allí? Seguramente David, seguramente Abraham, seguramente Job y muchos de los santos del Antiguo Testamento. ¿Sí se acuerda usted que cuando él resucita, María Magdalena habla con él y lo quiere tocar? Y él dice: no, no me toques, porque aún no he subido al Padre. No pudo tocarlo. ¿Por qué? Porque todavía no había entregado las primicias. Es algo serio. Y ella no pudo tocarlo. Y entonces Jesús reúne a su gente y sube. Y entonces dice su Biblia y mi Biblia que Cristo, cuando llegó, resucitó él. Cristo, las primicias. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Cristo, luego las primicias. Después de que Cristo entregó las primicias, descendió a la tierra de nuevo, ¿sí o no? Y se apareció donde estaban los discípulos. ¿Y qué le dijo a Tomás? Tócame. ¿Qué le dijo a María Magdalena? No me toques. ¿Pero qué le dijo a Tomás? Tócame, porque ya había consagrado las primicias. Algo serio. Cuando vamos a un velorio siempre cantamos los himnos y siempre mantenemos una fe inquebrantable y una esperanza de que esa persona que está allí la vamos a volver a encontrar. Pero a veces no entendemos por qué eso. Solo porque nos lo dijeron, o porque lo cantan, o porque así dicen los evangélicos. Pero no entendemos la doctrina, el por qué. La verdad es que nosotros, cuando hacemos eso y estamos cantando allí: estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí, nunca me has dejado. Y estamos cantando: y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice? Somos del Señor. Y tenemos esa fe y hemos visto a los hermanos que tienen ese ser querido que parte, fortalecidos por el Señor. Pero ¿sabes por qué, hermano querido? ¿Por qué hay esa convicción? Porque ya la primicia murió y resucitó. Y aleluya, y como la primicia ya se entregó, entonces Dios trae cobertura sobre la masa restante. Él es la garantía de que un día nosotros vamos a resucitar. Por eso, óyeme bien, si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no estuviéramos reunidos aquí. Si Cristo no hubiese resucitado, no existiera la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, el motivo por el que existe, no es porque Cristo nació en un pesebre, no es porque Cristo fue santo, no, ni siquiera es por los milagros que hizo Cristo. Si Cristo hubiese muerto y queda muerto, no existiera la iglesia. Por eso es que Pablo dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Pero estamos aquí reunidos 2000 años después porque Cristo resucitó. Y como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Es Cristo como primicia, y las primicias que Él entregó al Padre lo que garantiza que habrá una masa restante. Y esa masa restante ya está cubierta por la primicia. Porque si la primicia es santa, también lo es ¿qué? La masa restante. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, escúcheme. ¿Por qué Dios ama al dador alegre? Dijimos, número uno, porque es la mayor expresión del amor de Dios por la humanidad. Dios mismo dio lo mejor de Él, y cuando damos con amor y con alegría, nos asemejamos a Él en una expresión de amor. Porque tú no darías si no tienes amor. Tú para dar tienes que tener amor. Segunda razón, óigame, por la que Dios ama al dador alegre,
Porque dar nos hace crecer en el carácter de un hijo de Dios. Dar nos hace crecer en el carácter de un hijo de Dios. Óigame bien, su Biblia, mi Biblia, en Filipenses dice que Cristo, siendo igual a Dios, estando en la eternidad, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y descendió para acá. Y aquí vivió y llevó palo. Y él lo hizo porque él quiso, voluntariamente. Y después se entregó hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la peor muerte, muerte de cruz, porque él quiso hacerlo. Lo hizo por amor. Óyeme bien. Y después que él muere y resucita, sus discípulos les pasa lo mismo. Pedro muere de una manera trágica. Todos los apóstoles, con excepción de uno solo, murieron de una manera terrible, porque todos comprendieron que el evangelio se trataba, escúchame, de crecer al carácter de Cristo. Y todo en Cristo es dar. Se dio a sí mismo, el Padre lo dio, entregó su vida, fue hasta la muerte, resucitó, va a volver. Todo en él es dar. Cristo lo que hace es siempre ¿qué? Dar. Y él quiere que sus hijos aprendan simplemente a dar. En Lucas capítulo 6, verso 38, Jesús dice este postulado: dad y se os dará. Dad. ¿Por qué Jesús dice dad? Porque Él da, porque el Padre da. El único que te va a ministrar que no dé es el diablo. Y a veces el diablo está en la iglesia. Yo tengo que saber a quién estoy escuchando. Yo siempre les he enseñado, nunca jamás el diablo te va a decir que des. Siempre el único que te va a decir que dé es Dios. Él dice dad, dad y se os dará, dad y se os dará, dad y se os dará. El diablo no me va a mandar a dar nada, hermano, para la obra de Dios, por favor. El diablo no me va a mandar a dar nada para arreglar una iglesia, por favor. El diablo quiere destruir las iglesias. El diablo no me va a dar nada a los pobres. El diablo odia a los pobres. El diablo no me va a dar nada a mi familia. El diablo nunca me va a mandar a dar. Él siempre me va a mandar a hacer algo contrario a lo que Dios me ordena. Los argumentos, decía el apóstol Nergio, no son humanos. Los argumentos son la obra del diablo para llevarme a hacer lo contrario a lo que Dios ordena. ¿Qué dice Jesús aquí? Dad. Dad, dad, dad. No solo dinero, no. ¿Quién habla de dinero, por favor? Da tu vida, da tu tiempo. Da, aleluya, el tiempo para orar, da el tiempo para visitar a ese hermano, da tu tiempo para hacer la célula. No solo es dinero, por favor, hermano. Eso es lo de menor importancia. Nosotros le hemos dado a Dios la vida misma. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Nuestros mejores años es darlo todo. ¿Y qué dice Jesús? Dad y se os dará. ¿Y cómo nos recomienda que demos? Dice: medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán ¿a qué? A medir. Escúcheme, ve, Jesús nos está desafiando. Dad y se os dará. ¿Sabe? Hay una historia que habla del carácter de Dios en una persona y de la falta del carácter de Dios a veces en los mismos discípulos. Está en Mateo capítulo 26, versos 6 al 13. Mateo capítulo 26, versos 6 al 13. Dice que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Subraye eso, perfume de gran precio. Y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, estando él sentado en la mesa. Ella le derrama todo el perfume de gran precio a Jesús en su cabeza. Y mire lo que pasó, hermano. Mire lo que hacen los discípulos. Al ver esto, los discípulos se enojaron. Se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? ¿Sabe qué le pareció a ellos lo que esta mujer hizo? Un desperdicio. Todavía ellos no tenían el carácter de Cristo en ellos.
estaban en la mera carne, en el tuétano. No estaban alabando a esta mujer por lo que estaba haciendo, sino criticándola. Y estaban criticando a su Señor, al pastor, al apóstol. Estaban criticándolo. ¿Para qué este desperdicio? No eran de la clase de personas, si fueran años para acá, que le regalan al apóstol una camioneta. No era de la clase de personas que dijeran, uy, qué bendición el apóstol con esa camioneta, se la merece, gracias al Señor. Mira, se fueran los que dijeran, naguará, esa camioneta para él, ¿cuántos platos de comida habrán ahí que pudiéramos servir? Guará. No son gente que se alegran porque uno les vaya bien, ¿sabe? Y ¿sabe qué triste, no? Que a veces no son los brujos los que desean eso malo contra uno, aunque sí los hay, y los hechiceros y los satanistas. ¿Sabe que a veces los tenemos sentados aquí? Y nos dicen apóstol y nos saludan con besos. Uno de los que se molestó ahí fue Judas. Y Judas hasta le robaba del dinero de Jesús. Todavía no habían crecido el carácter. Más tarde ellos crecieron. Judas no, Judas se tuvo que matar, porque los Judas siempre terminan matándose, solitos. Pero ellos después aprendieron tanto que ellos no solo dieron lo mejor de sus años, lo mejor de su vida, lo mejor de su dinero, sino que dieron sus propias vidas. Crecieron al carácter de un verdadero hijo de Dios y entendieron que este es un negocio de dar, más nada. Se trata de dar. Una de las personas que del mundo católico ministra mucho al mundo entero, protestante y evangélico, es la Madre Teresa de Calcuta. Porque la Madre Teresa de Calcuta su vida la dedicó ¿a qué? A darse por los pobres. Y te desafía, ¿ah? Dio todo de ella, su tiempo, su dinero. Ella fue una mujer millonaria, ¿sabes? Porque ella recibió muchísimas donaciones, hasta carros de lujo, pero ella todo eso lo dio para la obra de Dios. Y por eso nos da una tremenda cachetada a muchos cristianos. Y aquí están derramándole a Jesús un perfume de gran precio, y los discípulos, en vez de alegrarse, se enojaron y dicen que eso es un desperdicio. ¿Por qué? Porque todavía no tenían el carácter de un verdadero hijo de Dios. Porque un verdadero hijo de Dios, siempre que vean a alguien sembrando algo bueno para el ministerio, aleluya, siempre se alegrarán. Porque además dicen, si esto pasó a la cabeza, mañana le toca a la barba y después al borde de las vestiduras. Dígame amén y denle un aplauso al Señor. Pero bueno, no es del todo la fe. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe quién se alegraría y a quién le produciría verdadera envidia, rabia. Dice la palabra, al ver esto, mire, el día que a mí me regalaron la camioneta, la iglesia, Edilbe se lo puede contar, lo subió a las redes sociales, a nuestra cuenta de Instagram. Apenas yo me di cuenta, le dije, saca eso de ahí. Y lo sacó de una vez. Y usted me dirá, ¿por qué, apóstol? Porque eso es algo demasiado espiritual. Eso es algo demasiado hermoso que lo van a manchar. Eso es algo tan hermoso que debe quedar entre la preciosa y santa iglesia que lo hizo y nosotros que fuimos los beneficiarios, como nosotros hemos dado la vida por ustedes. Pero no lo pongas allí, porque allí lo van a manchar. Porque ya no tenían una hora subido y ya habían 21 comentarios horrendos. ¿Ves? Porque usted cree que todo el mundo se va a alegrar. No, hermano. No se van a alegrar de que un pastor lo bendiga en una comunidad. Lamentablemente. Y los primeros que saltan no son brujos y hechiceros y satanistas. Son cristianos que supuestamente van para el cielo. Supuestamente. ¿Me está escuchando? A veces esas cosas tienen que ser más bien en silencio, no presumirlas. Porque el mismo Eclesiastés dice, la buena obra despierta ¿qué? Qué lamentable. Qué lamentable. Yo que he aprendido a ser un discípulo de Cristo, cuando yo veo que una iglesia honra a sus apóstoles, sus pastores, o una gente honra a sus pastores, yo simplemente nada más me gozo, me alegro, bendigo al Señor, aleluya, porque lo que yo admiro, eso viene sobre mí. Aquí están los mismos discípulos, Stephanie, bravo, con Jesús,
hablando de la mujer y hablando de Jesús. ¡Qué desperdicio! Porque esto se podía haber vendido en gran precio y haberse dado a los pobres. Bobolongo, bobolongo mayor. Tú vas a tener más cuidado de los pobres que Jesús. Ridículo. Tú sí eres bien ridículo, muchacho. ¿A quién le duelen los pobres de verdad, verdad, verdad? Él vino a dar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres. Se hizo hombre y para morir en una cruz por los pobres. Va a decir que tú, Judas, te ocupas más de los pobres que Jesús. Va a decir tú, Pedro, que tú te ocupas más de los pobres que Jesús. Este es Andrés, Santiago. Ustedes lo que son unos pobres diablos más bien. Ay, que los pobres. Para los pobres, si había alguien que se ocupa de los pobres, si hay un ministerio en este país que se ocupa de los pobres, se llama Misión Cristiana para el Mundo. Aleluya. Es un ministerio que por 25 años se ha ocupado de los más vulnerables. Entonces dice, y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena ¿qué? Obra, y ha hecho una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Bueno, ya cumplí. Yo prediqué el evangelio y conté la historia. Todo lo que predicamos el evangelio, algún día tenemos que predicar en ese pasaje. Algún día. Si no has predicado, algún día tiene que predicar en ese pasaje porque está profetizado. Donde se predique el evangelio, hay que contar esa historia. ¿Y qué es lo que hay que contar esa historia? ¿Cree usted que fue un desperdicio ponerle eso a Jesús? ¿O fue una ofrenda maravillosa de amor y de gracia para cubrirlo para la sepultura? Óigame, ¿por qué? Tercera cosa, ¿por qué Dios ama al dador alegre? Número 3, porque Dios se alegra cuando nuestro dar en obediencia a su palabra beneficia lo que Él ama. Por eso Él ama al dador alegre, Pastor Martín. Porque Dios se alegra cuando nuestro dar en obediencia beneficia a lo que Él ama. Por ejemplo, cuando damos para su obra, Dios se alegra. Claro, no se va a alegrar si tú das para la obra de Dios, para que se construyan iglesias, para que se construyan, para que se compren equipos. Claro que se alegra. Por eso Lucas capítulo 7, verso 4 al 5 dice: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno que le concedas esto porque ama nuestra nación, y le edificó una sinagoga. ¿De qué estamos hablando? De un hombre que ni siquiera era judío. Y Jesús se alegró con este hombre porque puso de su dinero para edificar la iglesia a los judíos. O sea, cada vez que damos a su obra, Jesús se alegra. Por eso Él ama, aleluya, al dador alegre. Él se alegra cuando le damos a nuestros padres, ¿sabe? Cada vez que le damos a nuestros padres, ¿sabe quién se alegra? Jesucristo. Efesios 6, verso 2 al 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cada vez que usted le da a su mamá, a su papá o padres espirituales, Jesús también se alegra porque le estás dando a lo que Él ama. Él ama a tu padre, Él ama a tu madre, biológico y espiritual. Di amén y dale un aplauso al Señor. Óyeme, Jesús se alegra. Romanos capítulo 12, verso 20. Mira lo que dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Oye, ve, es tu enemigo, pero no de Dios. Por ese enemigo tuyo también murió Jesús en la cruz. O sea, cuando tú das a la gente por la que Él murió, ¿me estás escuchando? Cuando tú das a la gente, hoy yo iba saliendo al gimnasio al mediodía y venían entrando los comensales del banco de alimentos. Yo no sé si lo prepararon así a propósito o a juro, no sé cómo fue, pero todos los que entraron en ese momento eran los que tenían bastón. Oye, me quebranté, vale. Los de bastón, no sabía.
Pero me gocé porque van todos con su bastón. Y yo decía, caballo, qué bonito, Señor. Todos ellos con su bastoncito. Y yo dije, qué bendición la iglesia, bendiciendo a los más vulnerables, a la gente por la que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y hoy nos tocó el banco de alimento a nosotros y al hermano Edwin. Aleluya, qué bendición. Y fue de bendición. Pero cuando yo veo pasando ese poco de abuelitos con sus bastones, yo decía, qué bonito, porque todas esas personas, por ellos murió ¿quién? Jesús. Así me caigan, así no me caigan, así lo conozcan, no lo conozcan, pero por ellos murió Jesús. No, pero es que es enemigo mío, enemigo tuyo, pero no de Dios. Por eso si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. ¿Y tiene, por qué? Porque por él murió Jesús. Y sobre todo cuando le damos a los pobres. Eso arruga el corazón del Señor. Gálatas capítulo 2 verso 10 dice, Pablo, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Oye, cuando damos a su obra, cuando damos a los padres, cuando damos a nuestra familia también, la palabra dice, el que no provee para lo suyo, niega la fe. Y es peor que un incrédulo. Cuando damos a la gente por la que Cristo murió y cuando damos a los pobres. ¿Cuántos dicen amén? Y para terminar, 3 cosas por las que es más bienaventurado dar que recibir. No solo que Dios ama al dador alegre, sino que es más bienaventurado que. ¿Sabe qué significa la palabra bienaventurado? La palabra bienaventurado, algunos lo dicen como que feliz, feliz, feliz o feliz 3 veces. Es plenitud de felicidad. Es una persona feliz. Bienaventurado lo que quiere decir es plenitud de felicidad. Feliz, bienaventurado, es más bienaventurado dar que ¿qué? ¿Por qué es más bienaventurado dar que recibir? Número 1, oye hermano, porque cuando damos es porque tenemos. Aleluya, no sé si me estoy explicando. Y yo no sé usted, pero yo he tenido y no he tenido. Y prefiero tener. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Yo he tenido y no he tenido. Y prefiero tener. ¿Qué es mejor, tener o no tener? Y si das es porque tiene. Porque damos de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. En 2 de Corintios capítulo 8 verso 1 al 12, lo lee en su casa. Ahí dice el apóstol Pablo que nosotros damos de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. Entonces cuando tú das es porque tienes. Entonces más bienaventurado que dar que recibir. Segundo, porque dar con alegría produce una gran satisfacción. Cierto, hermano, los que somos dadores alegres y que Dios nos usa en cualquier momento para darle a otro, para darle a una persona, para darle al ministerio, para dar para la obra, que uno siente una tremenda ¿qué? ¿Cierto o falso? ¿O soy yo nada más? ¿Ah? ¿O soy yo nada más? Que uno siente, oye, Señor, se siente uno contento, una satisfacción de que pudimos dar. De hecho, en Gálatas capítulo 4, verso 15, Pablo les exhorta y le dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que antes experimentabas? Porque os doy testimonio de que en ese tiempo, si hubieras podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelo. Eran tan bravos esa gente dando. Eran tan bravos. Y tú sabes que Pablo tenía una enfermedad en los ojos. Y Pablo dice, yo reconozco que ustedes sentían tanta satisfacción de dar, pero en ese tiempo yo no estaba allí. Pero si ustedes hubiesen podido, eran tan tremenda la satisfacción que ustedes experimentaban dando, que yo estoy seguro que si hubiese estado allá, se hubiesen sacado sus ojos para dármelos a mí. Porque quedando se experimenta una gran ¿qué? Satisfacción, hermano. Y entonces Pablo después les dice, ¿dónde está esa satisfacción que antes experimentaba? Se apagó. Adiós, luz que se apaga. Qué lástima cuando alguien fue y dejó de ser, ¿verdad? ¿Ah? Qué lástima cuando alguien experimentó esa satisfacción y ya después levantó argumentos y dejó de sentir esa satisfacción. Dejó de sentirla. Oye, pídale a Dios que se la vuelva a encender, hermano. Porque no está bien. El dador alegre es dador alegre hasta que Cristo venga. Y va a dar y se va a satisfacer de dar. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? No permitas, hermano querido, como tu apóstol te lo digo,
que nadie te meta cuentos de esto. Levanta argumentos para ser un dador alegre. Levanta argumentos para dar. Oyes predicadores que te inviten a dar. No veas la basura que a veces hay en las redes sociales de gente que lo que hacen es echarle palo a todo esto. Porque eso no te edifica. Eso te crea duda. No oigas gente revelada. Oye gente que esté alineada a este sentir. Queremos ser dadores, ¿qué? Alegre a Dios, a la gente, a los pobres. Queremos dar. Eso es lo que nos vamos a llevar el día que nos vayamos de aquí de este mundo. Todo lo que hayamos dado. Amén. Aleluya. Aleluya. Y por último, ¿por qué es más bienaventurado dar que recibir? Porque cada vez que damos, activamos un andamiaje de promesas de un Dios que no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Póngase sobre sus pies. Vamos a pedir a los hermanos que toman la ofrenda que pase. Oiga bien, no hay forma, hermano, que yo dé a la manera de Dios. O sea, no hay ninguna forma, oye bien, no hay ninguna forma que yo dé a la manera de Dios, que eso que yo di se quede allá. No hay ninguna forma. Cada vez que yo doy a la manera de Dios, activo un andamiaje de promesas que regresan a mí. Cada vez que yo entrego mis diezmos, se activa una promesa que dice: habrá alimento en mi casa. Te abriré la ventana de los cielos, derramaré sobre tu vida bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé por ti al devorador. Por solo dar mi diezmo, activé ese poco de promesa. Si doy ofrenda, si siembro generosamente, ¿qué se me activa? Generosamente, ¿qué? Cosechará. Si honro a Jehová con mis bienes, ¿qué se me activa? Serán llenos mis graneros con abundancia y mis lagares rebosarán de mosto. Si honro a mi padre y a mi madre, ¿qué se me activa? Me irá bien y serán largos mis días sobre la tierra. Si le doy a los pobres, ¿qué se me activa? No tendré pobreza. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo le librará ¿quién? Por eso es que es más bienaventurado dar que recibir a la manera de Dios. Dar a la manera de Dios me activa las promesas de Dios de vuelta. Y por supuesto, hermano, una vez que tú las experimentas, ya tú no necesitas que nadie te diga, no necesites texto. Ya yo tengo un estilo de vida con eso. Y cada vez que yo doy, Dios me da y me abre los cielos y me bendice y me prospera y me abre camino. He visto la mano de Dios en los dadores alegres. He visto en la mano de Dios. Y hace muchos años escuché la voz de Dios clarito que me dijo: pastorearás una de las iglesias más prósperas de Venezuela, en el barrio, en ese tiempo. Y yo dije: amén, Señor. Pero luego reflexioné sobre eso. Y dije: bueno, yo entiendo esto, que si voy a pastorear una de las iglesias más prósperas, entonces voy a pastorear una de las iglesias más dadoras de toda Venezuela. Dígame, aleluya. Usted va a ver este próximo domingo cómo se va a desbordar la alegría en la gente. Cómo la gente va a venir este domingo próximo con alegría a dar de sus primicias al Señor, a entregar sus metas, su proyecto de vida al Señor. Levanta allí tu ofrenda, levanta tus diezmos y dale gracias. Dile al Señor: gracias de verdad por la palabra. Gracias por lo que has hecho. Gracias por el don inefable. Gracias por el don inefable. Toma tu lugar allí y ve ofrendando. Padre, oro para que cada día reveles más y más el don inefable a tus hijas y a tus hijos. Padre, para que cada día sepamos y entendamos y caminemos creyendo que más bienaventurado es dar que recibir. Que tú amas al dador alegre. Levante su mano, vamos. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Creo por la fe que tú provees pan al que come. Levante su mano. Que no falte el pan durante todo el 2024, Señor. Que no falte el pan. Levanta tu mano. Que en ninguna casa, en ningún hogar falte el pan, sino al contrario, que abunde el pan, que sobreabunde el pan, porque tú das pan al que come. Ahora levanta tu mano. También das semilla al que siembra. Levanta tu mano. Que no falte la semilla para sembrar, Señor, porque das pan al que come
y semilla al que siembra. Que nos falte el pan para comer, que nos falte la semilla para sembrar. Y tú multiplicarás cada semilla que sembremos. Y tú proveerás todo lo que falte conforme a tus riquezas en gloria. Y tú, Señor, serás nuestro pastor y nada nos faltará. Y tú traerás cobertura sobre nuestras vidas y sobre la masa restante. Y reprenderás al devorador cuando aparezca. Y nos mandarás la gracia de la salud, de la paz individual, de la paz familiar, de la paz en el hogar. Y nos traerás la unción de la multiplicación, la gracia de la cobertura divina sobre nuestras vidas. Nos vamos a ir de este lugar, Señor. Póngase en pie, llenos de fe y llenos de esperanza, que somos y siempre seremos dadores alegres. En MCM, Señor, un verdadero MCMista es con toda su familia y siempre será un dador alegre. Nos vamos con tu bendición, con la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza con ella, con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y su iglesia dice: los quiero mucho, Dios le bendiga.